Vamos a ver, hermanos, quiero tocar el punto de la fe en el carácter de nosotros como cristianos y al final hacer una reflexión acerca de cómo está la situación, sobre todo de nuestros hijos. Yo siempre hago énfasis en esto, en las universidades, en las preparatorias, y ahora ya van a empezar a introducir la ideología de género desde la primaria y el kinder. Ese es parte ya del propósito del nuevo programa de educación. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado porque todas esas doctrinas atacan al cristianismo directamente. Entonces nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe, y vamos a ver hoy que la fe no es una fe ciega como dicen muchos que nosotros los cristianos tenemos. Nuestra fe tiene fundamento y ahorita vamos a ver algo de eso. Bien, la fe en el carácter del varón cristiano. La definición de fe, la definición clásica de Hebreos 11, nosotros sabemos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pareciera un contrasentido, ¿verdad? La certeza, la seguridad de algo que esperamos, de una esperanza, y la convicción, el convencimiento de algo aunque no lo veamos. Dice la Biblia que hay que esperar lo que se ve. Así no es fe. Entonces hay otras definiciones. Yo quiero darle la del diccionario bíblico y de ahí partir, sin descartar obviamente la definición clásica de Hebreos. La definición de fe dice que es la gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para creer en Él, en Dios, y confiar plenamente en sus promesas. Esa es la definición de fe. ¿Y cuál es el origen de la fe? El origen de la fe es Dios mismo, porque Dios nos la da. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Efesios 2:8. ¿Quién es el consumador y el autor de la fe? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor y el consumador de la fe, de acuerdo a Hebreos 12:2. Bien, la palabra fe siempre se relaciona con la palabra creer. Y aunque la palabra creer es la que más se utiliza hablando de la fe, no se puede limitar el significado de esta a la acepción más simple de ese término, de creer. Por una razón muy sencilla: no todo el que cree tiene fe. Los demonios creen y tiemblan, pero no tienen fe. ¿Sí? Eso dice Santiago 2:19. El hombre, nosotros somos capaces de creer en la veracidad de algunos hechos históricos, o en un conjunto de dogmas y de doctrinas, o en una ideología, o en una religión. Esa capacidad Dios nos la dio. Y aunque muchas veces, de hecho, la mayoría de las cosas que están escritas aquí en la palabra, nosotros no las vimos, pero las creemos por fe. ¿Sí? Entonces, esa capacidad Dios nos la dio. Y así como creemos hechos históricos, en días pasados celebraron la batalla del 5 de mayo, nosotros creemos que sucedió aunque no estuvimos ahí, pero son hechos que están ahí, y Dios nos dio esa capacidad de creer en esas cosas históricas, en un conjunto de dogmas o de doctrinas, o en una ideología, o en una religión. Y esa capacidad del hombre para creer, o en esa capacidad está incluida lo que la Biblia llama tener fe, en la capacidad de creer. La Biblia lo llama, o es una parte de la fe. Entonces, pero es solo una parte de algo mucho más extenso y más profundo, y siempre vinculado con el Evangelio. Y en el sentido bíblico, ese acto intelectual de creer va acompañado de otros que son volitivos, es decir, que tienen que ver con la voluntad, y que también son emotivos, que tienen que ver con las emociones.
también. Entonces, para creer necesitamos el intelecto, la inteligencia. Para la voluntad, para creer, para tener actos volutivos necesitamos nuestra voluntad. Y para creer también creemos con las emociones, creemos con el alma. Entonces, intelecto, voluntad y emociones se conjugan en el acto de fe. Es importante que consideremos esas tres cosas: intelecto, voluntad y emociones. Ahora, la fe es fundamental en el credo y en la conducta de nosotros como cristianos. A nosotros como cristianos se nos conoce como hombres o como personas de fe, porque creemos en Jesús y creemos en toda la doctrina de la Biblia, todas las doctrinas que contienen la Biblia. ¿Qué es lo que Cristo ve en los diferentes milagros que Él realizó en su ministerio en la tierra? ¿Qué es lo que Cristo ve como virtud suprema sobre todas las demás cosas? Por ejemplo, en los siguientes personajes, por sobre otras virtudes. Por ejemplo, en el ciego Bartimeo. Nosotros podemos leer la historia del ciego Bartimeo en Marcos 10 y vemos a un hombre insistente. Dice la palabra de Dios que escuchando Bartimeo que Jesús se acercaba, empezó a gritar y empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no lo conocía, estaba ciego, no lo veía, pero seguramente había escuchado de él, ¿sí? Y ahí puso a trabajar él su intelecto. Es Jesús el que ha hecho yo no sé cuántos milagros, conocería él acerca de Jesús. La fama de Jesús ya estaba en su apogeo. Y entonces él escucha que es Jesús y empieza a gritar persistentemente una y otra vez. Y a pesar de que los apóstoles le decían al Señor: cállalo, porque grita detrás de nosotros, nos aturde. Y él seguía gritando hasta que Jesús lo llama y sucede el milagro. Pero no fue la persistencia de Bartimeo, dice la palabra, sino la fe de Bartimeo. ¿Qué fue lo que vio Jesús en el centurión romano en Mateo 8? Cuando el hombre sale al encuentro de Jesús y le dice: Señor, ten misericordia de mí, porque mi siervo está gravemente enfermo, a punto de morir. Y le dice Jesús: vamos a tu casa. Y él le dice: no, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Una palabra tuya basta, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y le digo a uno de mis criados: ve y viene, o a otro: ve y va, ¿sí? O a mi siervo: haz esto y lo hace. Una palabra tuya basta, Señor. No es necesario que vayas a mi casa, no soy digno de que entres a ella. Entonces vemos una humildad increíble en este hombre, pero Jesús lo que resalta es su fe. Él se dirige a sus discípulos y le dice: miren, en verdad no he encontrado tanta fe en Israel como en la de este hombre. Es la fe lo que resalta nuestro Señor Jesucristo en el caso del centurión romano. Vamos a enfocarnos un poquito más en el ejemplo de la mujer sirofenicia. Es un ejemplo muy interesante, muy importante, por todo el contexto que se maneja en la vida de esta mujer. Y ella también fue perseverante, ella también le rogó al Señor, y aparentemente hubo un desprecio del Señor, y sin embargo ella persistió y persistió hasta que alcanzó el milagro. Bien, vamos a ver entonces en Mateo 15, 21 al 28, 15, 21 al 28. Dice la palabra de Dios: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Si nosotros leemos unos capítulos anteriores, podemos ver que Jesús había sanado a muchos en Genezaret,
Genesaret está a unos pocos kilómetros de la región de Tiro y de Sidón. De modo que estos hechos ya los sabían en la región de Tiro y de Tirón. Y antes Jesús había caminado sobre el mar de Galilea. Recién que habían salido de esa región, dice que él se dirigió a Tiro y a Sidón. Pero antes había caminado sobre el mar y después había sanado a mucha gente en la región de Genesaret. Y dice que he aquí vino una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela. En el original griego dice despáchala, pues da voces. El original dice grita detrás de nosotros. ¿Sí? Él, el versículo 24, Jesús, él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y miren la reacción de esta mujer. Entonces ella vino y se postró. En el original, en el griego dice proskuneo y dice adoró. Entonces adoró ante él diciendo: socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, de sus señores, de su Kyrios, dice el original. Fíjense el reconocimiento que ella está haciendo de la persona de Jesús, su Señor, su Kyrios. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase o acontezca contigo como quieras. Y su hija fue sanada en esa hora, o fue sanada desde aquella hora. ¿Quiénes eran los cananeos? ¿Por qué quiero exaltar? Porque al igual que nosotros, esta mujer no era de la tribu de Israel. Ella era de una tribu 100% pagana, idólatra. Ahorita lo vamos a ver. ¿Quiénes eran los cananeos? Canaán era hijo de uno de los 3 descendientes de Noé. ¿Se acuerdan? Cuando terminó el diluvio, Noé y sus 3 hijos, ellos 3 volvieron a ¿cómo se llama? A poblar la tierra. Sus 3 hijos eran Cam, Sem y Jafet, y Cam era el menor. Entonces Cam es el padre de Canaán. O sea, Canaán es descendiente de Cam después de varias generaciones, así como Abraham es hijo de Sem. ¿Sí? Entonces estamos hablando de mucho tiempo atrás. Entonces de ellos 3 fue llena toda la tierra una vez que pasó el diluvio, de esas 3 familias. Y Noé planta una viña después de esto, cosecha la vid y se embriaga, y dice que estaba descubierto en medio de la tienda. Y Cam, el padre de Canaán, dice, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus hermanos Sem y Jafet. Y ellos tomaron la ropa de su padre y con el cuidado necesario para no ver su desnudez, lo vistieron de nuevo. Noé despierta de su embriaguez y sabe lo que hizo su hijo menor y pronuncia la siguiente maldición: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Sem es el padre de Abraham. Y Canaán iba a ser siervo de Abraham, ¿sí? Y engrandezca Dios a Jafet
y habite en todas las tiendas de Sem, padre de Abraham, y sea Canaán su siervo. La maldición fue dada a Canaán y a sus descendientes, y no a Cam su padre. Notemos eso. O sea, la maldición no fue directamente sobre Cam, el hijo de Noé, sino sobre Canaán y su descendencia. Mucha gente se pregunta por qué Dios le prometió la tierra de Canaán al pueblo de Israel. Esta fue la razón, porque los descendientes de Canaán estaban malditos. El cambio de Cam a Canaán, su hijo, estableció la legitimidad histórica de la conquista posterior de Israel sobre los cananeos. Este era el pueblo con quien Israel iba a ir a la batalla después de haber oído por primera vez a Moisés pronunciar esta parte de las Escrituras. Aquí, Dios dio a Israel el fundamento teológico para la conquista de Canaán. Los descendientes de Cam habían recibido la sentencia de juicio por los pecados cometidos por su primogénito. Entonces, cuando alguien nos pregunta por qué ellos quisieron tomar a la fuerza la tierra prometida o la tierra de Canaán, esa es la razón. Dios lo había dictaminado después del diluvio a través de la boca de Noé. Entonces, porque Canaán engendró a Sidón, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Heveo, al Araceo, al Cineo y al Zamoreo. Y de ahí descienden los anaseos y los hijos de Anac, los que poblaban la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, fue para que se cumpliese la palabra de Dios hecha a través de Noé. Ahora, ¿qué hacían estos pueblos y por qué eran tan abominables a Dios? Entre las costumbres de los cananeos estaban las siguientes. Su religión estaba llena de ritos orgiásticos y se practicaban sacrificios humanos. La deidad principal se llamaba El, así como se oye, como el artículo segundo determinado singular, El. Y se contaban historias de crueldad extrema acerca de esta deidad. Su hijo, el hijo de él, se llamaba Baal. ¿Se acuerdan de los profetas de Baal? Él era el dios del trueno, con minúscula, y la tormenta. Y las diosas, Ana, Astarte y Acera, ¿se acuerdan? También de Acera, de la diosa Acera, dominaban el mundo de la fertilidad, el sexo y al mismo tiempo la guerra. En su culto se practicaba la prostitución, tanto de hombres como de mujeres. Por eso el deseo de Abraham de que su hijo Isaac no se casara con una cananea. Por eso se debía a que precisamente a la escasa moralidad de los habitantes de esta tierra. Por eso él tuvo mucho cuidado en mandar a su siervo y escoger a alguien de su misma tribu o de su misma descendencia. Ahora, importante, en este contexto, este era el contexto de la mujer sirofenicia. ¿Cómo entonces alguien con esta cultura pagana, idólatra, tan contraria a las ordenanzas del Señor, se dirigía al Señor Jesucristo? ¿Cómo? Si decimos que intelecto, lo acabamos de ver, voluntad y emociones se conjugan en un acto de fe, ¿qué podemos decir acerca de esta mujer? Bien, hay algunos antecedentes que tenemos que ver. Esta mujer había oído hablar de Jesús, o quizá hasta puede ser que lo haya conocido. Esta es una especulación, esto no dice nada la Biblia. ¿Por qué decimos esto? ¿Dónde se realizó la primera señal de nuestro Señor Jesucristo, el primer milagro? En las bodas de Caná. Y esta mujer venía de la región de Caná, de Ciro y de Tidón. Entonces, seguramente ella, si no lo conocía, sí
había oído hablar de él. En Caná de Galilea, Jesús hizo su primer milagro, su principio de señales, cuando convirtió el agua en vino, cuando él fue invitado a las bodas de Caná, donde estaba invitada también su madre y sus discípulos también. Lo podemos ver en Juan 2, del 1 al 11. La segunda señal en esta región fue que ahí recibió el Señor Jesucristo a un oficial del rey que vino desde Capernaum y le pidió que sanase a su hijo. ¿Se acuerdan? Este es un milagro que regularmente lo enlazamos con la mujer del flujo. ¿Se acuerdan? Jesús iba camino a la casa del oficial del rey a sanar a su hijo y la mujer del flujo toca su manto, y cuando el Señor nota que sale poder de él, dice: ¿quién me ha tocado? Y están en eso, están aclarando eso cuando le dicen: tu hijo ha muerto, no es necesario que molestes al maestro. Y Jesús le dice: no es cierto, ve, tu hijo vive. Y él se fue y su hijo sanó. Eso fue también en la región de Capernaum, en la misma región de Tiro y de Sidón. De manera que esta mujer conocía a Jesús, si no personalmente, por lo menos de oídas, por lo menos había escuchado de él, sabía del milagro de las bodas de Caná, sabía del hijo del oficial del rey, y sabía de que Jesús había caminado sobre las aguas en el mar de Galilea y que había sanado a muchos en Genezaret. Entonces ella conocía a Jesús de oídas. Y decimos que la fe requiere conocimiento. ¿Quién es Jesús? Quizá muchos de nosotros carezcamos de fe precisamente porque no conocemos a Jesús, porque no lo conocemos realmente. Entonces, el Salmo 99:10, dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Los que conocemos el nombre del Señor, confiamos en Él, tenemos fe en Él. Romanos 10:17, el apóstol Pablo dice: luego la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe no es creer en una cosa sin evidencia, por el contrario, la fe descansa en la mejor de las evidencias, a saber, la palabra de Dios. La evidencia más grande que nosotros tenemos de nuestra creencia en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, es lo que dice la Biblia. Entonces, si no conocemos la Biblia, no conocemos a Dios, no conocemos a Jesús y no tenemos una fe real, correcta, bien fundamentada. Entonces, un acto de fe indica una manifestación de la inteligencia, del conocimiento, de conocer quién es Cristo. Dice la Biblia: ¿cómo creerán a aquel a quien no han oído? Romanos 10:14. Y Romanos 10:8 al 13 dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, y ahí tienen que ver las emociones, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico en misericordia para con todos los que le invocan. Esta mujer ciertamente no era judía, ni tampoco era griega, pero no, eso no le afectó para poder invocar al Señor y conocerlo. Esta mujer sirofenicia clamaba y le decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. En esta afirmación de Señor, Hijo de David, estaba implícito el reconocimiento de quién era Jesús para ella, el Mesías esperado, no por ella, no por su pueblo pagano, sino por el pueblo judío, por los semitas, ¿sí? Y aunque ella venía de un trasfondo idólatra pagano y conocía sus antepasados oscuros, como la historia de Cam, también conocía quién era Jesús cuando manifestó
la frase Señor, Hijo de David, que era el título mesiánico de Jesús. Ella estaba reconociendo que el linaje de Jesús era del que descendía de la tribu de Abraham, de Sem. De manera que su fe, la fe que Jesús reconoció en ella, estaba basada en el conocimiento de quién era Jesús, el Mesías. Pero también se dio cuenta de que Jesús conocía su pasado idólatra cuando le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. El Señor estaba descartándola porque no era judía, aparentemente. O sea, aparentemente la descartaba. Y si nosotros recordamos cuando Jesús le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, cuando Jesús envió a los 12 en misión, les dio la misma instrucción. Cuando les dijo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entren, sino que vayan antes a las ovejas perdidas de Israel. El Señor es congruente en su doctrina y en su actuar. Jesús delimitaba la prioridad del Evangelio a aquellos que estaban enfermos espiritualmente y que necesitaban un médico espiritual, aquellos que se habían desviado de la palabra de Dios, al pueblo judío, al pueblo de Dios. Pero cuando ella escucha a Jesús decir: no vine sino a las ovejas perdidas de Israel, le dice: Señor, socórreme. Fíjense la reacción ante el aparente desprecio, porque realmente no es un desprecio del Señor. Cuando ella le dice: socórreme, se postra, en ese momento, se postra a los pies del Señor y lo adora. Quizá no recapacitemos mucho en esto, pero cuando el Señor le dice: mujer, no vine sino a los hijos de Israel, a las ovejas perdidas, y la reacción de ella es postrarse a los pies del Señor y decirle: Señor, socórreme, y empieza a adorar al Señor. Y respondiendo él, Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hay quien dice, o hay quien da la interpretación de que este es un gesto despectivo de parte del Señor Jesucristo. Yo creo que no, por la posición. Yo puedo imaginar a la mujer sirofenicia a los pies de Jesús, ella adorándole, y él diciéndole: mujer, no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. O sea, yo creo en la bondad del Señor en todo su potencial. Entonces, a diferencia de algunas interpretaciones que se hacen muchas veces respecto a este versículo y dicen que es ofensivo hacia la mujer sirofenicia, cuando Jesús se refiere al pan de los hijos y a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se refería a que se les daba alimento primero a los hijos y después a las mascotas, a los perrillos. Entonces, Cristo empleó aquí esta palabra que se refiere a la mascota familiar. Sus palabras para con esta mujer no se deben entender como apenas insensibles u ofensivas. De hecho, él estaba extrayendo de ella tiernamente una expresión de su fe. Le dice: mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los cachorros, a los perrillos. Y él está extrayendo esta porción de su fe, y lo podemos ver en el versículo 27, cuando ella le dice, postrada ante sus pies, adorando al Señor, le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Podemos ver el tamaño de la fe de esta mujer? Con esta declaración ella manifiesta su fe en el Señor Jesucristo, en el Mesías. Señor, yo sé que no soy digna, pero solo un poquito de tu misericordia basta. Un poco de tu gracia es suficiente para mí. La migaja es la partícula de pan que salta al romperlo. Es una porción muy pequeña de una cosa. Es la parte más menudita de algo.
son los desperdicios, son las sobras de uno de lo que utilizan otros. Así que lo que ella le estaba diciendo era: Señor, solo me basta una partícula pequeña de ese pan, de esa misericordia, de esa gracia. No necesito más, Señor, un poco es suficiente para mí, un poquito, una morucita de tu misericordia, de tu gracia. Podemos ver cómo implícitamente esta mujer reconoce el poderío de Jesús y su benevolencia y su gracia y el amor que seguramente irradiaba el Señor, la presencia de Él, y ella postrada delante de sus pies. Así que su fe, la fe de esta mujer, no es un acto ciego del alma, solamente de las emociones, porque requirió de conocimiento de quién es Jesús. Tampoco es un salto en las tinieblas de la ignorancia, sino de la inteligencia. Ella sabía quién era Jesús y sabía que la podía ayudar. Es inteligente. La fe requiere inteligencia, por una razón muy sencilla, porque se puede creer con la cabeza sin creer con el corazón, pero no se puede creer con el corazón sin creer antes con la cabeza. Eso tenemos que captarlo. Hay gente que tiene mucho conocimiento, que cree que Jesús es su Señor, pero no tiene fe. Y es necesario que esa fe baje al corazón. El corazón es todo en el hombre. En las Escrituras el corazón significa todo el hombre. Es el entendimiento, es la sensibilidad y la voluntad del hombre. Por eso Jesús dijo: ¿cuál es su pensamiento en su alma? Así es su corazón. Jesús pregunta: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Cuando cavilaban contra Él. La Escritura habla del corazón como el centro de la naturaleza humana, el asiento de las emociones y la voluntad. Tristemente Dios vio todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres, que era malo, que era de continuo solamente el mal. Lo podemos ver en Génesis 6:5. El mandamiento principal del Señor en Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Vean cómo todo está, estas tres cosas están involucradas en creer en nuestro Señor. La inteligencia, la voluntad y las emociones. Pero el corazón del hombre es engañoso y perverso. Ese es el problema. Eso es con lo que nos topamos, y eso es con lo que se topó el profeta Jeremías. Él dice: el corazón del hombre es engañoso y es perverso, Jeremías 17:9. Y luego el Señor Jesucristo dice: porque de él salen todas las cosas que contaminan al hombre. Lo podemos ver en Mateo 15:18-20. ¿Sí? Del corazón salen los enojos, la ira, los asesinatos, todo lo malo del corazón sale. Por eso se nos advierte a tener mucho cuidado con él. Por encima de todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Por eso la Biblia nos exhorta a cuidar del corazón, guardando en él su palabra, para no pecar contra él. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti, decía David en el Salmo 119:11. Entonces, la disposición del corazón de esta mujer impacta de tal manera el corazón de Jesús, que alaba la fe de ella y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, acontezca contigo como tú quieras. Y el resultado de esta fe fue su hija sanada desde aquella hora, liberada de aquel demonio que la atormentaba. Ella creyó que Jesús podía socorrerla sanando a su hija.
No bastó solo con tener el conocimiento, el intelecto, la voluntad y las emociones. También hubo un asentimiento en el corazón de ella de que Jesús podía sanar a su hija, y el milagro sucedió. Pero no solo fue el milagro físico de su hija, sucedió algo mucho más maravilloso, porque ella también fue salva cuando confesó a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de David. Todos los que, aceptando que Cristo era lo que dijo ser y creyeron en Él, fueron hijos de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hubo un asentimiento, pero también hubo una apropiación del poder de Jesús. Hubo una apropiación. Ella hizo propias las cosas que conocía de Jesús y asimiló y asintió todo lo que conocía de Cristo y su obra. No solamente lo percibió con el entendimiento, se apropió de ello, del amor y de la bondad de Cristo con toda su fe, porque un hombre puede conocer a Cristo como divino, pero también puede rechazarlo como su Salvador, como hay muchos intelectuales el día de hoy. Muchos conocen a Jesús, pero lo conocen para refutar su doctrina, como lo estamos viendo con el nuevo ateísmo el día de hoy. Estudian, escudriñan la palabra para poder refutar nuestros fundamentos. El conocimiento puro, racional, afirma la realidad de estas cosas, pero ni las acepta ni las rechaza, porque tampoco el puro asentimiento en sí mismo es fe. Hay una clase de asentimiento, el de esta mujer, que tomó las cosas de Jesús para sí, el asentimiento de la mente que no lleva consigo el rendimiento al Señor. Ese no es un asentimiento bueno. El asentimiento bueno es aquel que se rinde, que se entrega de corazón y de todo afecto a nuestro Señor Jesucristo, porque la fe es el consentimiento de la voluntad con el asentimiento de la inteligencia. Asentimos todo lo que Jesús es de manera inteligente. Nosotros estamos aquí porque creemos, porque hemos leído la palabra, porque esto requiere un esfuerzo intelectual, comprender, escudriñar, ver la palabra de Dios, leer entre líneas todo lo que dice para poder afirmar nuestra fe. Entonces la fe siempre lleva consigo la idea de acción, de movimiento hacia su objeto de interés o de culto. Esta mujer, cuando ve venir a Jesús, va a su encuentro, va y lo encuentra. Era su alma adelantándose para abrazar al Señor y apropiarse de Cristo en quien ella creía. Es la acción de confesar primero mi Señor y mi Dios, y luego se arrodilla y lo adora. Y eso fue lo que ella hizo. Cuando ella escuchó a Jesús decir que no iba hacia alguien que no fueran los hijos de Israel, a ella no le importó. Ella tomó la acción de confesar primero: Señor, socórreme. Señor, una sola poquita de tu gracia me basta. Solo un poquito, una morusa, una migaja de lo que tú me puedes dar es suficiente para sanar a mi hija. Entonces ella se adelanta al milagro, se apropia de Cristo en quien cree y lo abraza al adorarlo. Y de esa manera también ella es salva. No solamente es la sanidad de su hija, sino la salvación de su alma. Juan 8:30-31 distingue entre creer en Cristo y creer algo acerca de Cristo. Muchos creyeron en Él y Jesús se dirigía a ellos, a los que habían creído, pero muchos se fueron. Cuando Él les dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo, y el que no come y bebe de mi carne y de mi sangre no es digno de mí. Y muchos de los que se fueron dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Pero muchos se quedaron, y a ellos se dirigía el Señor, y a ellos se sigue dirigiendo el Señor. Se supone que allí estamos nosotros, entre los que nos quedamos. Entonces, la fe de esta mujer cananea era real y era verdadera.
Y la pregunta es, ¿cómo está nuestra fe? ¿En qué condiciones está nuestra fe? ¿Somos capaces de defender nuestra fe a lo que suceda? Déjenme hacer una reflexión final. Quiero poner algunos argumentos de lo que está sucediendo ahora. Quise escudriñar esta parte de la Escritura y aplicarlo a la fe, porque hoy vivimos en un mundo cada vez más hostil, cada vez más agresivo a la fe cristiana, en general a cualquier tipo de religiosidad, pero en especial a la fe de nosotros como cristianos. Hay una desafección por todo lo religioso y está fomentada sobre todo por intelectuales, entre comillas, ateos, que culpabilizan a los creyentes de casi todos los males existentes en la sociedad, mezclando comportamientos fanáticos violentos pertenecientes a las diversas creencias para justificar así la supuesta peligrosidad inherente de toda religión. Estos hombres, estos que están ahora posesionados de las universidades, de las preparatorias y próximamente de las escuelas primarias y los kinderes, con la ideología de género, ellos dicen que la religión es de mucha peligrosidad. El ateísmo y la beligerancia antirreligiosa ha existido siempre, pero hoy se manifiesta con más virulencia que nunca. Hoy es más violenta que nunca. Hace poco, hará cosa de va a ser 2 años, murió un periodista ateo llamado Christopher Hitchens. Este hombre era hijo de creyentes, pero se desvió y se fue al ateísmo. Y Christopher Hitchens escribió un libro llamado Dios no es bueno. Fíjense, ya desde el título no tiene desperdicio. Dios no es bueno. Y dice lo siguiente: mientras escribo estas palabras y mientras usted las lee, las personas de fe, es decir, nosotros y algunas, sobre todo las religiones monoteístas, las personas de fe planean cada una a su modo destruirnos a usted y a mí y destruir todas las magníficas realizaciones humanas que hemos mencionado y que han costado tanto esfuerzo. Se refería al aborto, a la ideología de género, pero sobre todo al nuevo ateísmo. Este es el concepto, y dice y concluye este pensamiento: la religión lo emponzoña todo. Vean el concepto que ellos tienen de todos nosotros como creyentes. No solamente de nosotros como cristianos, entran los musulmanes y entran todas las religiones, por eso ellos se declaran ateos. La conclusión final a la que suelen llegar todos estos argumentos es que la religión es mala, mientras que el ateísmo y el agnosticismo serían las actitudes correctas, inteligentes y moralmente responsables a las que se debe de sujetar el mundo. Ese es el concepto de ellos. Ahora, los libros que pregonan semejantes ideas, contrarias y distintas a las creencias humanas, sobre todo las cristianas, por supuesto que contradicen la existencia de Dios y suelen convertirse pronto en éxitos de ventas. Estos libros se venden como pan caliente. Todo lo que suene contra el concepto de Dios y que exalte al hombre como el centro del universo es codiciable al oído y es simple y es mundano, pero se vende como pan caliente. Cuando los jóvenes acceden a las universidades, muchos de sus profesores les repiten tales argumentos y los emplean para ridiculizar a los creyentes. Incluso algunos retan públicamente a quienes manifiestan su creencia en Dios y les aseguran que al finalizar el curso todos terminarán siendo incrédulos. Este es un testimonio que da un pastor cristiano español
llamado Antonio Cruz. Y él lo vive en España. Él vive en Barcelona. Tales actitudes se están dando hoy en muchos centros docentes del mundo occidental, y en México no es la excepción. Y el resultado es que numerosos muchachos y muchachas, jóvenes y jovencitas, que supuestamente tuvieron una educación cristiana, acaban perdiendo la fe y abandonando sus diferentes iglesias. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Esto nos debe hacer reflexionar al pueblo de Dios, sobre todo a los líderes responsables principales. Primero a nosotros como varones, como padres de familia, a los maestros, a los pastores, así como a los profesores de jóvenes, y preguntarnos, ¿en qué hemos fracasado? ¿Qué fundamentos teológicos y racionales hemos inculcado a las jóvenes generaciones? ¿Por qué abandonan sus creencias cristianas? ¿Cómo es que no saben dar razón de su fe? ¿Acaso se ha insistido más en los sentimientos y poco en los argumentos o en la reflexión espiritual? ¿Habremos fallado en eso? ¿Cómo podemos revertir esta realidad? Porque es indudable que estamos perdiendo a nuestros jóvenes y aún muchos de nosotros como adultos. Miren, me comentaba un copastor de una iglesia de aquí de León. Hoy están trayendo una nueva doctrina aparentemente de Corea, y dice que si nosotros no confesamos a el Cristo, no somos salvos. Si solamente confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hay muchas escrituras en la Biblia, dicen que no somos salvos. Y esto se está esparciendo, Hay mucha gente que conocí yo de hace muchos años que están tomando esta doctrina solamente por el artículo él. Dice, si tú no confiesas que el Cristo es tu Señor, no eres salvo. Y te dan una serie de fundamentos, ciertamente tomados de la Biblia, pero que obviamente nosotros sabemos que es una moda, es algo extraño, pero hay gente que lo cree, y gente aparentemente madura en la fe. Y eso ya está aquí, en León, eso. Entonces, la sugerencia, hermanos, es que tenemos que aprender apologética. La apologética no es el evangelio, pero nos puede preparar el terreno para la predicación del mismo. La apologética como defensa de la fe cristiana constituye una suerte de disciplina pre-evangelizadora, capaz de alisar el camino hacia la creencia en Jesús como el Hijo de Dios y como el Salvador del mundo. Así como ha habido siempre ataques para la iglesia cristiana, para nuestras creencias, siempre ha habido apologetas, siempre ha habido gente que ha defendido la fe. El mismo Señor Jesucristo es el principal apologeta, el defensor de Él mismo, de su persona y de su doctrina. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, entre otros. Esteban, en su reflexión, cuando lo apedrean, les da una cátedra de toda la historia del pueblo judío. Entonces, muchos creyentes se sienten inseguros cuando están en presencia de personas escépticas, y solo se sienten seguros entre cristianos que profesan su misma fe y sus mismos valores. Y esto se debe a la poca preparación doctrinal o teológica que tenemos. Tienen fe, pero no saben cómo dar razones de la misma, porque carecen de argumentos lógicos y de la capacidad de expresarlos claramente. Esa es la diferencia entre alguien que se ha preparado en apologética y un creyente sencillo, poco preparado en los fundamentos de su fe. No que esté mal, pero mientras más preparados estemos, más defensa tendremos. En nuestra sociedad moderna abundan mitos y supersticiones falsas acerca de la Biblia y del cristianismo. Algunos creen que Jesús nunca existió,
Otros piensan que la idea de Dios es irracional y que los milagros no pueden darse en un universo sometido a leyes inquebrantables como las de la física y las de la química. Hay quienes opinan que no existen evidencias en favor de la resurrección de Cristo, que la Biblia no es fiable porque supuestamente se escribió cientos de años después de la muerte de Jesús, que todas las religiones en el fondo vienen a decir lo mismo que el cristianismo, no son racionales, dicen ellos, pero sí lo son. Nosotros acabamos de ver un pequeño estudio de la mujer sirofenicia y vemos que ella puso en práctica su intelecto, su voluntad y sus emociones. Hay un acto completo de racionalidad. Entonces, ya desde los inicios del cristianismo, en el primer siglo de la era cristiana, aparecieron herejías que tuvieron que ser refutadas por grandes apologistas cristianos, como el apóstol Pedro, cuando nos instruye en 1 Pedro 3:15, santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa apologética, con mansedumbre, con reverencia, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjense, es una exhortación del apóstol Pedro, prepararnos, santificar nuestra vida. Esta instrucción sigue vigente. Pedro le estaba hablando a la iglesia de su tiempo, pero es vigente para nosotros. Tenemos que santificar a Dios en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar apologética con mansedumbre, con reverencia, ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza de nuestra fe. De nuestra fe. Los cristianos tenemos que saber lo que creemos y por qué lo creemos. Debemos defender nuestra fe con cortesía y no por medio de alguna beligerancia arrogante. Debemos de actuar con sabiduría. El apóstol Judas, el hermano del Señor, en 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos a que contiendan, apologética, a que contiendan ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Ahí está, Judas como apologeta. ¿Ante quién había que contender ardientemente por la fe? El versículo 4 lo indica. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hoy el mundo también se ha introducido a la iglesia. Hoy hay herejes que han entrado a la iglesia ante los que tenemos que defender nuestra fe. Hoy sigue habiendo miembros en las iglesias que apelan a la gracia infinita de Dios para continuar pecando y llevando vidas licenciosas y de relajación moral, creyendo así que todavía son salvos. Sin embargo, Judas nos dice que aunque los cristianos no estamos bajo la ley dada a Moisés, sino somos llamados a cumplir la ley del amor mostrada y enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Termino con esto, hermanos. Pablo escribió: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es una exhortación. Había una manera libertina y equivocada de pensar de algunos miembros de la iglesia primitiva, conocida como antinomismo o antinomialismo, algunos le dicen, es decir, sin ley. Eso es lo que quiere decir antinomismo, y generalmente se asocia al gnosticismo. Hoy, en la actualidad, sigue presente en movimientos como la Nueva Era. El agnosticismo no ha muerto, solamente se disfraza
de nuevas doctrinas. Al igual que en la iglesia primitiva, sigue habiendo errores doctrinales. Hoy ha resurgido un fanatismo judaizante. ¿Se han dado cuenta de la judaización? Es un movimiento muy fuerte que se llama Judíos por Cristo. Nació en Estados Unidos. Son todos los judaizantes que se llaman cristianos judaizantes. Esa es una aberración, y eso ya existía en el tiempo del apóstol Pablo. Hoy sigue habiendo religiones paganas. La mayoría de nosotros venimos de allá, del catolicismo. Hoy sigue habiendo simonía. Se sigue cobrando por la fe, la doctrina de la prosperidad. Hoy siguen existiendo los escratitas que surgieron en el siglo II. Este es de lo que habla 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Aquellos que prohibían casarse y prohibían comer ciertos alimentos. Hoy sigue el gnosticismo, entre otras herejías dentro de la iglesia. Y por supuesto, hoy lo que está vigente es un antiteísmo, que no solo niega si Dios existe o no, sino que ahora trata de matar a Dios y a todo lo que se relacione con Él y con su creación. Así que hoy más que nunca, hermanos, debemos de fortalecer nuestra fe y actuar contra todo lo que trate de enfriarnos como cristianos. Alguien tiene que tomar la batuta, hermanos. Es algo que yo creo que se ha descuidado en nuestro tiempo. Yo veo muy pocos apologetas. Fíjese, estaba escuchando una predicación del pastor Chuy y eso me inspiró para escribir esto. Cuando él habla de la educación de nuestros hijos en el hogar cristiano. Y él habla precisamente de eso, que nosotros hemos descuidado la educación de nuestros hijos en la fe. Cuando son chiquitos se lo dejamos todo a la escuela dominical. Pero la escuela dominical es un día y es una hora a la semana. Y a nuestros hijos están 24/7. Y queremos que todo se lo resuelva el maestro de la escuela dominical o la predicación del domingo. Sí necesitamos ser exhortados en ese sentido, aprender a defender nuestra fe. Y todo eso se hace mediante los fundamentos escritos en la palabra de Dios. No necesitamos más. Todo está aquí. Amén. Bueno, vamos a orar. Y no sé si hay alguna petición, como decía el hermano Lorenzo, si hay alguna petición por alguien, por algún familiar, por algo en específico. Oramos por la predicación y luego, o alguien quiere pasar a orar, igual también está abierto el espacio. ¿Sí? Entonces, vamos a dar gracias. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Es un verdadero regocijo, Señor, escudriñar tu palabra, descubrir, Señor, todos los secretos que tú tienes y que están ahí para quien quiera descubrirlos, Padre. Basta solamente abrirla, tu palabra, escudriñarla, pedirle a tu Espíritu Santo, Señor, que nos dé revelación, y tú nos atiendes, Señor, y nos hablas a través de ella. Hay quienes no hemos escuchado audiblemente tu voz, pero la podemos escuchar a través de toda la Biblia, de toda tu palabra, Señor. De manera que no hay excusa para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Pon un celo, Señor, por escudriñarla. Pon hambre y sed de tu palabra en cada uno de nosotros, como responsables de nuestra familia. Ayúdanos, Señor, Espíritu Santo, a enseñar a nuestros hijos, a fundamentarlos correctamente en la fe, para que ellos puedan presentar defensa, Señor, de su creencia, para que sepan lo que creen, que estén bien firmes, Señor, en tu palabra.
Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos, Señor. Y esperamos que haya sido de edificación, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús, Padre. Amén.